Tan pronto como firmé la escritura de esa casa frente al mar, sentí que por fin había llegado mi momento. 70 años cargando ladrillos, mezclando cemento, levantando paredes para otros, y ahora tenía algo mío. Algo que nadie me había regalado. Algo que construí con estas manos agrietadas y esta espalda que ya no se endereza como antes. La brisa salada entraba por las ventanas abiertas y yo pensaba en los domingos que vendríamos todos juntos, en los asados en la terraza, en ver a mi nieto Lázaro corriendo por la arena. Pensaba en Esteban trayendo su familia, en Manuela preparando esa limonada que hace tan bien, en las risas llenando cada rincón de esta casa que todavía olía a pintura fresca. Pensaba en todo eso mientras acomodaba los muebles yo solo, porque nadie vino a ayudarme con la mudanza. Dijeron que estaban ocupados. Siempre están ocupados. Habían pasado apenas 3 días desde que me instalé cuando escuché el motor de un carro deteniéndose frente a la casa. Reconocí ese sonido. Era la camioneta nueva de Esteban, esa que compró el año pasado y de la que tanto presume en sus redes sociales. Me asomé por la ventana y lo vi bajarse con esos lentes oscuros que usa, caminando con esa seguridad que siempre tuvo, esa forma de moverse como si el mundo le debiera algo. Manuela venía detrás, mirando su teléfono, como siempre. Ni siquiera levantó la vista para ver la casa. Pensé que venían a conocer el lugar, a felicitarme, a pasar la tarde conmigo. Qué ingenuo fui. Abrí la puerta antes de que tocaran. Sonreí. Esteban no me devolvió la sonrisa. Se quitó los lentes y me miró con esos ojos que heredó de su madre, pero sin la calidez que ella tenía. Manuela se quedó atrás, cruzada de brazos, como esperando algo. El silencio duró demasiado. Ese tipo de silencio que no es ausencia de ruido, sino presencia de algo malo. Así que compraste esta casa, dijo Esteban finalmente, mirando alrededor sin entrar. No era una pregunta. Era una acusación. Con el dinero que debería haber sido para todos nosotros, supongo. Sentí algo frío recorrerme la columna. No era lo que dijo, sino cómo lo dijo. Como si yo le hubiera robado. Como si los 50 años trabajando bajo el sol no significaran nada. Como si cada dólar que gané no fuera mío por derecho. Es mi dinero, Esteban. Lo gané yo. Trabajé toda mi vida para esto. Él soltó una risa corta, seca. Claro, papá. Tu dinero. Tu casa. Tu vida. Todo se trata de ti, ¿verdad? Se acercó un paso, y pude oler su colonia cara, esa que cuesta más de lo que yo ganaba en una semana cuando tenía su edad. Mira, venimos a hablar contigo sobre algo importante. Manuela y yo hemos estado conversando, y pensamos que sería bueno que reconsideraras algunas decisiones. ¿Reconsiderar qué? Manuela dio un paso adelante, con esa sonrisa falsa que siempre usa cuando quiere algo. Javier, entendemos que quieras disfrutar tu jubilación, pero compraste esta casa sin consultarnos. Sin pensar en la familia. Sin pensar en Lázaro, en su futuro, en su educación. ¿Y qué tiene que ver esta casa con la educación de mi nieto? Esteban suspiró como si estuviera lidiando con un niño terco. Tiene que ver con prioridades, papá. Con ser responsable. Con pensar en los demás y no solo en ti mismo. Cada palabra era un golpe. No gritaban, no levantaban la voz, pero cada frase estaba calculada para hacerme sentir egoísta, irresponsable, malo. Como si haber comprado un lugar para descansar después de 70 años fuera un crimen. Como si no tuviera derecho a existir fuera de lo que ellos necesitaban de mí. Además, continuó Esteban, y aquí vino el verdadero motivo de la visita, si quieres que vengamos a visitarte, si quieres ser parte de la vida de Lázaro, si no quieres terminar tus días solo en esta casa vacía, hay algo que debes hacer primero. Me quedé mirándolo, sin entender todavía a dónde iba todo esto. Tienes que pedir perdón. A mí y a Manuela. Por todas las veces que nos hiciste sentir menos, por tu egoísmo, por no apoyarnos cuando más lo necesitábamos. El mundo se detuvo. Las olas dejaron de sonar. El viento dejó de soplar. Todo se congeló en ese momento mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Mi propio hijo, el niño que cargué en brazos cuando lloraba de noche, el muchacho al que enseñé a andar en bicicleta, el hombre al que ayudé a pagar su primer carro, estaba parado frente a mi casa nueva exigiéndome que me disculpara por vivir mi propia vida. Perdón por qué, logré decir, aunque mi voz sonaba lejana, como si viniera de otra persona. Manuela soltó una risa breve, mirando a Esteban como diciendo te lo dije. Él continuó, por no estar ahí cuando nos casamos, por ejemplo. Por perderte el primer cumpleaños de Lázaro.
por siempre estar trabajando y nunca tener tiempo para nosotros, por hacernos sentir que no éramos suficientemente importantes para ti. Cada acusación era una mentira envuelta en media verdad. Sí, trabajaba mucho, porque tenía que pagar cuentas, porque tenía que darles lo que yo nunca tuve. Y sobre el cumpleaños de Lázaro, ellos lo celebraron un miércoles por la tarde sin avisarme, cuando sabían perfectamente que yo estaba en una obra a 3 horas de distancia. Pero así funciona la manipulación. Toman tus sacrificios y los convierten en abandono. Toman tu ausencia forzada y la hacen parecer desprecio. Así que eso es, dije lentamente. Quieren que me arrastre, que pida perdón por haber trabajado para darles una vida mejor, y solo entonces me van a conceder el honor de su presencia. Esteban se encogió de hombros. No lo veas así, papá. Solo queremos que reconozcas tus errores. Que seas humilde. Un viejo solitario como tú necesita a alguien. No querrás morir solo en esta casa, ¿verdad? Piénsalo. Nosotros nos vamos. Cuando estés listo para ser honesto contigo mismo y con nosotros, nos llamas. Se dieron vuelta y caminaron de regreso a su camioneta. Manuela ni siquiera volteó a verme. Esteban subió, encendió el motor, y antes de irse, bajó la ventanilla. Ah, y papá, Lázaro preguntó por ti el otro día. Le dije que el abuelo estaba muy ocupado con su casa nueva. El niño se puso triste. Pero supongo que tú ya estás acostumbrado a decepcionar a la gente que te quiere. Y se fueron. Así, dejándome parado en el umbral de mi casa soñada, con el sabor amargo de la traición en la boca y un peso en el pecho que no tenía nada que ver con mi edad. Me quedé ahí parado no sé cuánto tiempo, mirando el camino de tierra por donde desaparecieron, escuchando las olas rompiendo contra las rocas, sintiendo como todo lo que había imaginado para este lugar se desmoronaba como castillos de arena. Entré a la casa y cerré la puerta. Me senté en el sillón viejo que traje de mi antigua casa, el único mueble que tiene historia, el que compartí con mi esposa durante 30 años antes de que el cáncer se la llevara. Miré alrededor. Las paredes vacías. La mesa para 6 personas. La parrilla nueva en la terraza, todavía sin estrenar. Todo preparado para una familia que aparentemente ya no me quería a menos que me humillara primero. Y entonces, en ese silencio pesado que solo conocen quienes han sido abandonados por los suyos, algo se rompió dentro de mí. Pero no fue mi espíritu. Fue la venda que había estado usando sobre mis ojos durante años. Porque mientras estaba ahí sentado, empezaron a llegar las memorias. Una tras otra. Como fichas de dominó cayendo en mi mente. Y cada una me mostraba algo que había ignorado, que había justificado, que había perdonado sin siquiera darme cuenta de que había algo que perdonar. El primer recuerdo que me golpeó fue del año pasado. Navidad. Yo había comprado regalos para todos, incluso envolví cada uno con mis propias manos temblorosas, usando ese papel brillante que Manuela había dicho que le gustaba. Llamé a Esteban 3 días antes para confirmar la hora de la cena. Me dijo que empezaría a las 8 de la noche, que fuera temprano si quería ayudar con algo. Llegué a las 7, con mis regalos y una botella de vino que me costó $40, más de lo que normalmente gastaría, pero era Navidad y quería hacer las cosas bien. Toqué el timbre. Nadie abrió. Toqué otra vez. Esperé 5 minutos parado en ese porche con mis bolsas, sintiendo el frío de diciembre colarse por mi chaqueta. Llamé por teléfono. Esteban contestó con ruido de fondo, risas, música navideña. ¿Papá? Ah, sí, mira, hubo un cambio de planes. Decidimos hacer algo más íntimo este año, solo nosotros 3. Pensé que te había avisado. Lo siento, debe habérseme olvidado. No se le olvidó. Lo supe en ese momento, parado en su porche vacío, pero no quise aceptarlo. Me dije a mí mismo que era cierto, que con la edad se olvidan las cosas, que no fue intencional. Me fui a casa, calenté algo en el microondas, y pasé la Navidad viendo programas viejos en la televisión, con los regalos envueltos apilados junto a un árbol de plástico que ni siquiera llegué a decorar completo. Los llevé a su casa 3 días después. Manuela los recibió en la puerta, sin invitarme a pasar, diciendo que estaban redecorado y todo estaba patas arriba. Mentira. Pude ver por encima de su hombro. Todo estaba impecable. Luego vino otro recuerdo. El cumpleaños de Esteban, 2 años atrás. Cumplía 43. Yo había estado ahorrando durante meses para darle algo especial. $500 en efectivo, en un sobre junto con una tarjeta donde escribí que estaba orgulloso del hombre en que se había convertido. Llamé esa mañana para felicitarlo. Me dijo que no iban a hacer nada especial,
solo una cena tranquila en casa. Le pregunté si podía pasar aunque sea un rato. Claro, papá, cuando quieras. Llegué a las 6 de la tarde. La casa estaba cerrada, las cortinas corridas, ningún carro en la entrada. Esperé media hora. Nada. Llamé. No contestó. Dejé el sobre en el buzón y me fui. 3 días después vi las fotos en Facebook. Una fiesta enorme en un restaurante del centro. 30, 40 personas. Globos, pastel de 3 pisos, mariachis. Todo el mundo estaba ahí. Primos que apenas veía, amigos del trabajo, vecinos. Todo el mundo menos yo. Cuando le pregunté por qué no me había dicho nada, me respondió: ay, papá, era una cosa del trabajo, muy aburrida, te hubiera sentido fuera de lugar. Lo hicimos por ti, para que no te sintieras incómodo. Por mí. Lo hizo por mí. Así me lo vendió y yo lo compré como un idiota. Otro recuerdo surgió, este más reciente. El partido de fútbol de Lázaro, hace 4 meses. Mi nieto jugaba por primera vez como titular. Él mismo me llamó, su voz llena de emoción: abuelo, voy a jugar de delantero el sábado, ¿vas a venir a verme? Le prometí que estaría ahí. Le dije que no me lo perdería por nada del mundo. Cancelé una revisión médica que tenía programada, algo con mi presión que el doctor quería revisar, pero podía esperar. Mi nieto era más importante. El viernes por la noche, Esteban me llamó. Papá, sobre el partido de mañana. Hubo un cambio. Lo movieron para el domingo a las 10 de la mañana. Me pareció raro, pero no cuestioné. El domingo me levanté a las 6, me bañé, me puse mi mejor camisa, llegué a la cancha a las 9:30. No había nadie. Ni un alma. Llamé a Esteban. No contestó. Llamé 4 veces. Nada. Finalmente me mandó un mensaje: papá, el partido era hoy sábado a las 3, como te dije. Ya terminó. Lázaro anotó su primer gol. Una lástima que no vinieras. Me quedé sentado en las gradas vacías de esa cancha desierta, con el sol pegándome en la cara, y lloré. Lloré como no lo había hecho desde que enterré a mi esposa. Porque sabía, en algún lugar profundo que no quería reconocer, que me había mentido. Que el partido siempre fue el sábado. Que Lázaro había preguntado por mí y le habían dicho que su abuelo no se presentó. Que mi propio hijo me había robado ese momento con mi nieto a propósito. Sentado ahora en mi sala vacía, recordé también el día de mi cumpleaños número 69. Nadie llamó. Ni Esteban, ni Manuela, ni siquiera un mensaje. Esperé todo el día. Nada. Al día siguiente llamé haciéndome el desentendido, preguntando cómo estaban. Todo bien, papá, súper ocupados. 2 semanas después, limpiando mi buzón de correo electrónico, encontré una invitación automática de Facebook para un evento, celebración familiar, casa de Braulio. Era el mismo día de mi cumpleaños. Una reunión familiar grande, con toda la familia extendida. Primos, tíos, hasta gente que apenas conocía. Todos habían sido invitados. Todos menos yo. Y cuando busqué en las fotos que subieron, ahí estaba Esteban, con Manuela y Lázaro, brindando, sonriendo, como si nada. Le pregunté días después, tratando de sonar casual, vi que fueron a casa de Braulio hace poco. Se quedó callado un momento. Luego, sí, una cosa de último momento, muy informal. No queríamos molestarte, sabemos que no te gusta manejar de noche. Era las 3 de la tarde en las fotos. Plena luz del día. Y así seguían llegando las memorias, una tras otra, como puñaladas que había estado ignorando durante años. El día de Acción de Gracias donde no había suficiente pavó para mí, pero sobraron 3 contenedores llenos que vi cuando pasé a dejar un postre que nadie tocó. El domingo de asado donde Esteban dijo que habían cancelado, pero su vecino me contó después que él estuvo ahí y la carne estaba deliciosa. La graduación de primaria de Lázaro a la que no podía ir nadie de fuera por restricciones de la escuela, pero las fotos mostraban abuelos de otros niños llenando el auditorio. Cada excusa había sido perfectamente elaborada. Cada mentira envuelta en preocupación fingida. No quisimos molestarte. Pensamos que estarías cansado. Sabemos que no te gusta ese tipo de cosas. Me habían construido una cárcel de consideraciones falsas, y yo había entrado voluntariamente, agradeciendo incluso que pensaran en mi comodidad. Pero lo peor no eran las exclusiones. Lo peor era darme cuenta de que todo el mundo lo sabía. Los primos que dejaron de llamarme. Los tíos que desviaban la mirada cuando nos cruzábamos en el supermercado. Los amigos de la familia que ya no preguntaban por mí.
Todos sabían que me estaban borrando, y nadie dijo nada. O peor aún, participaron activamente en ello, compartiendo las fotos, comentando lo bien que la pasaron, en eventos a los que yo no fui invitado. Me levanté del sillón y fui a la cocina. Necesitaba agua, o aire, o algo que detuviera esta avalancha de claridad que me estaba aplastando. Abrí el grifo y llené un vaso, pero mis manos temblaban tanto que el agua se derramó. No era de miedo, era de rabia. Una rabia fría, controlada, la clase de rabia que solo puede sentir alguien que ha sido traicionado sistemáticamente por las personas que más ama. Pensé en todos los domingos que pasé solo, esperando una llamada que nunca llegó. En todas las comidas que preparé para dos, con la esperanza de que Esteban se apareciera por sorpresa. En todas las veces que vi mi teléfono y no había mensajes, y me convencía de que estaban ocupados, que tenían sus vidas, que era normal. Pero no era normal. Era cruel. Era intencional. Era un borrado sistemático de mi existencia. Y entonces, parado en esa cocina nueva de mi casa soñada, mirando el mar por la ventana, tuve una revelación que cambió todo. No fue un pensamiento dramático ni una voz interior. Fue algo más simple y más devastador. Me di cuenta de que no me extrañaban. De que probablemente estaban mejor sin mí, o al menos eso pensaban. De que yo era una obligación, un estorbo, algo de lo que deshacerse educadamente. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la terraza, escuchando las olas, viendo cómo la luna dibujaba un camino plateado sobre el agua. La casa que había comprado para llenarla de risas se sentía como un mausoleo. Cada habitación vacía era un recordatorio de lo que nunca iba a pasar. La mesa grande sin sillas suficientes ocupadas. La parrilla sin carne chisporroteando. El cuarto de huéspedes sin huéspedes. Pero algo había cambiado en mí durante esas horas de memorias dolorosas. No era desesperación lo que sentía. Era algo más frío, más claro. Era aceptación. La aceptación de que me habían estado mintiendo durante años. De que cada exclusión había sido deliberada. De que mi propio hijo había orquestado mi desaparición de la familia con la precisión de alguien que planea algo durante mucho tiempo. Y con esa aceptación llegó algo más. Una determinación silenciosa. El tipo de determinación que solo puede nacer cuando un hombre llega al fondo de su dolor y decide que no va a quedarse ahí. No iba a gritar. No iba a rogar. No iba a hacer escenas dramáticas ni a mandar mensajes desesperados. Iba a entender. Iba a averiguar por qué. Y después, iba a actuar. Me levanté cuando el sol comenzó a salir. No había pegado un ojo, pero no me sentía cansado. Me sentía despierto de una manera que no había experimentado en años. Como si hubiera estado viviendo en una niebla y finalmente el viento la hubiera despejado. Me preparé un café cargado, me senté en la mesa de la cocina con una libreta vieja que encontré en una caja, y empecé a escribir. Fechas, eventos, exclusiones, todo lo que podía recordar. La Navidad del año pasado, el cumpleaños de Esteban, el partido de Lázaro, mi propio cumpleaños ignorado. Cada vez que dijeron una cosa y la realidad fue otra. Cada promesa rota, cada mentira piadosa. Llené 3 páginas con letra apretada. Y mientras escribía, un patrón empezó a emerger. Algo que no había visto antes porque estaba demasiado ocupado justificando, perdonando, siendo comprensivo. Las exclusiones habían aumentado en frecuencia durante los últimos 2 años. Exactamente desde que vendí aquel terreno que había heredado de mi padre. Un terreno en las afueras de la ciudad que se revalorizó cuando construyeron la nueva carretera. Lo vendí por $80,000. Una fortuna para alguien como yo. Esteban había sugerido que lo pusiera en una cuenta conjunta con él, por si algo te pasa, papá, para que no haya problemas legales. Yo me negué. No porque desconfiara, o al menos eso me dije entonces, sino porque ese dinero representaba mi independencia, mi libertad, mi posibilidad de no ser una carga para nadie. Con $30,000 de esos dólares compré esta casa. El resto lo dejé en una cuenta de ahorros, para emergencias, para gastos médicos si llegaban, para tener la tranquilidad de saber que podía mantenerse solo hasta el final. Esa decisión, darme cuenta ahora, fue el principio del fin. Porque Esteban no solo quería mi presencia, quería mi dinero. Y cuando vio que no iba a tenerlo, empezó a castigarme, a borrarme, a aislarme de tal manera que cuando finalmente muriera, solo y olvidado, nadie cuestionaría que él reclamara lo que quedara. Era una teoría, pero explicaba demasiadas cosas.
Las visitas que se hicieron menos frecuentes justo después de la venta. Las preguntas sobre mis finanzas disfrazadas de preocupación. ¿Estás seguro de que estás manejando bien tu dinero, papá? A tu edad, a veces se toman malas decisiones. Las sugerencias de que debería hacer un testamento, siempre planteadas por Manuela con esa voz dulce que usa cuando quiere algo. Javier, es importante que tengas todo en orden, por Lázaro, por su futuro. Me puse de pie y caminé hacia el estudio pequeño que había acondicionado. Abrí el archivero donde guardaba mis documentos importantes. Escrituras, títulos, estados de cuenta bancarios. Todo estaba ahí, organizado como me enseñó mi padre. Un hombre que trabaja con sus manos aprende a ser ordenado con el papeleo porque sabe que esos papeles son lo único que protege su esfuerzo. Revisé mi último estado de cuenta. $52,000. Todo legal, todo ganado, todo mío. Revisé la escritura de la casa. A mi nombre. Sin ningún tipo de gravamen o deuda. La camioneta vieja que tenía, pagada completamente, aunque ya tenía 200,000 millas encima. Un par de herramientas que todavía valían algo. En total, contando todo, tenía un patrimonio de unos $100,000. No era una fortuna, pero para un albañil retirado era más de lo que muchos de mi generación lograron acumular. ¿Era suficiente para que un hijo traicionara a su padre? Aparentemente sí. Cerré el archivero y me quedé mirando por la ventana del estudio. Podía ver a un vecino sacando a pasear a su perro por la playa. Una mujer mayor haciendo yoga en su terraza. Una pareja joven desayunando en su balcón, riendo por algo. Vida normal. Gente normal. Y yo, atrapado en esta pesadilla silenciosa de traición familiar. Pero no iba a quedarme atrapado. Necesitaba información. Necesitaba entender exactamente qué estaba pasando. Y para eso, necesitaba hablar con alguien de afuera, alguien que pudiera ver lo que yo no había querido ver. Tomé mi teléfono y busqué un nombre en mis contactos. Gregorio. Mi amigo desde hace 40 años. Nos conocimos en una obra cuando ambos teníamos 30, dos chamicos tratando de ganarse la vida honradamente. Él terminó poniendo un bar en el centro, un lugar humilde pero limpio donde la gente trabajadora iba a tomarse una cerveza después del turno. Hacía meses que no hablábamos. Tal vez un año. Otra relación que había descuidado porque Esteban siempre tenía alguna razón por la cual no podía salir. Papá, no deberías estar tomando a tu edad. Papá, esos lugares son peligrosos de noche. Papá, te necesitamos aquí por si Lázaro pregunta por ti. Mentiras. Todas mentiras para mantenerme aislado. Marqué el número. Sonó 4 veces antes de que contestara con esa voz ronca de fumador empedernido. Bueno. Gregorio. Soy Javier. Silencio. Luego, Javier. Dios mío, hermano. Pensé que te habías olvidado de los pobres mortales ahora que tienes tu palacio en la playa. Su tono era de broma, pero había algo debajo. ¿Resentimiento? ¿Decepción? No tengo ningún palacio. Tengo una casa pequeña. Y no me olvidé de nadie. Es complicado. Siempre es complicado. Una pausa. ¿Qué pasó, Javier? ¿En serio? Desapareciste. Ni siquiera fuiste a la reunión del mes pasado. Todos preguntaron por ti. ¿Qué reunión? La del aniversario del sindicato. Se hizo en el bar. Fueron como 40 tipos de la vieja guardia. Todos querían saber de ti. No sabían nada de ninguna reunión. Nadie me avisó. Esteban dijo que te había avisado. Dijo que estabas enfermo, que no podías salir mucho, que tenías problemas con la memoria. Se me heló la sangre. Esteban estuvo ahí. Sí, vino en tu representación, dijo. Hasta dio un discurso bonito sobre ti, sobre cómo estabas en tus últimos años y cómo la familia te estaba cuidando. Varios tipos se emocionaron. Yo también, si te soy honesto, pensé que de verdad estabas mal. Mi mano apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Gregorio, no estoy enfermo. No tengo problemas de memoria. Y no sabía nada de esa reunión. El silencio del otro lado fue largo. Cuando Gregorio habló de nuevo, su voz había cambiado. Javier, ¿qué carajos está pasando? Eso es lo que necesito averiguar. ¿Puedes venir a verme? Necesito hablar con alguien que no sea familia. Necesito hablar con un amigo. Dame la dirección. Salgo en 1 hora. Colgué y me quedé mirando el teléfono.
Entonces eso era. Esteban no solo me estaba borrando de la familia. Me estaba borrando de todo. Estaba creando una narrativa donde yo era un viejo enfermo, olvidadizo, incapaz. Una narrativa que justificaría que él tomara control de mis cosas. Que justificaría que me encerrara en un asilo si era necesario. Que justificaría que cuando muriera, nadie cuestionara que él se quedara con todo. Gregorio llegó 2 horas después, manejando su camioneta oxidada que probablemente tenía más años que mi amistad con él. Lo vi estacionarse y bajarse con esa forma de moverse que tienen los hombres que han trabajado duro toda su vida, un poco encorvado, un poco cauteloso, pero con una dignidad que ninguna oficina puede enseñar. Traía una bolsa de plástico en la mano. Traje cerveza, dijo cuando abrí la puerta. Pensé que la ibas a necesitar. No me equivoqué al llamarlo. Gregorio tenía esa habilidad de leer a las personas que solo se gana después de décadas sirviendo tragos y escuchando problemas ajenos. Lo hice pasar, le ofrecí el sillón bueno, y nos sentamos frente a frente con una cerveza cada uno, aunque apenas eran las 11 de la mañana. Bonita casa, dijo, mirando alrededor. Te la ganaste, hermano. Nadie puede decir lo contrario. Esteban puede. Y lo dijo. Gregorio tomó un trago largo de su cerveza. Cuéntame todo. Y no te saltes nada. Y eso hice. Le conté todo. Desde el momento en que compré la casa hasta la visita de Esteban exigiendo disculpas. Le conté sobre las exclusiones, sobre las mentiras, sobre cómo me di cuenta de que todo había sido sistemático. Le conté sobre la reunión del sindicato a la que supuestamente no pude ir porque estaba enfermo. Gregorio escuchó sin interrumpir, su rostro endureciéndose con cada detalle. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo minuto, mirando su cerveza como si las respuestas estuvieran en el fondo de la botella. Javier, dijo finalmente, tengo que decirte algo. Y no te va a gustar. Sentí que el estómago se me apretaba. Dime. Esa noche, en la reunión del sindicato, después del discurso de Esteban, me acerqué a él. Le dije que quería ir a visitarte, que quería ver cómo estabas. Él se puso raro. Me dijo que no era buena idea, que estabas atravesando una etapa difícil, que a veces no reconocías a la gente, que podría ser confuso para ti recibir visitas. Hijo de puta. Espera, hay más. Gregorio metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono. Esa noche me pareció extraño. Algo no cuadraba. Tu hijo hablaba de ti como si estuvieras en un asilo, pero yo te conocí, Javier. Tú eres más duro que una piedra. Así que empecé a prestar atención, a hacer preguntas discretas. Deslizó el dedo por su teléfono, buscando algo. Braulio, ¿te acuerdas de él? Del sindicato, el que tiene la ferretería. Claro que me acuerdo. Braulio me contó que Esteban fue a verlo hace 3 meses. Le preguntó si sabía algo sobre las propiedades que tenías, si conocía el valor de tu casa vieja antes de que la vendieras, si sabía cuánto dinero te quedaba. Braulio pensó que era preocupación de hijo, así que le dijo lo que sabía. Gregorio encontró lo que buscaba en su teléfono y me lo mostró. Era una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp. No podía ver todos los detalles desde donde estaba sentado, pero Gregorio empezó a leer. Esto es de un grupo que tenemos algunos del sindicato. Esteban escribió esto hace 2 semanas. Gregorio aclaró su garganta y leyó. Amigos, lamentablemente tengo que informarles que mi padre está atravesando un deterioro cognitivo importante. Los doctores nos han dicho que podría ser Alzheimer temprano. La familia estamos evaluando opciones de cuidado. Si alguien conoce alguna buena residencia para adultos mayores, agradeceríamos las recomendaciones. Es muy duro ver a nuestro viejo así. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. No tengo Alzheimer. No tengo ningún deterioro. Mi último chequeo médico fue hace 4 meses y salió todo bien. Lo sé, pero ellos no lo saben. Gregorio guardó su teléfono. Javier, tu hijo está construyendo una historia. Está sembrando la idea en toda la comunidad de que estás enfermo, de que no puedes cuidarte solo. Y cuando suficientes personas lo crean, va a ser muy fácil para él hacer lo que tenga planeado hacer. ¿Qué podría estar planeando? Gregorio suspiró. Conozco este juego, hermano. He visto cómo termina. Si logra convencer a suficiente gente de que estás incapacitado, puede pedir una tutela legal. Un juez puede declararte incompetente para manejar tus propios asuntos. Y entonces él controla todo. Tu dinero, tu casa, tus decisiones médicas. Todo.
Sentí que el piso se movía debajo de mí. Eso no es posible. Yo estoy bien. Un doctor puede confirmarlo. ¿Y qué doctor te va a revisar? ¿El doctor que él elija? ¿El doctor al que le cuente primero su versión de la historia? Gregorio se inclinó hacia adelante. Javier, en estos casos, la percepción es realidad. Si tu propio hijo dice que estás mal, si tus vecinos no te ven porque estás aislado, si tus amigos creen que estás enfermo porque llevas meses sin aparecer, ¿a quién va a creerle un juez? ¿A 50 personas que dicen que estás perdiendo la cabeza, o a ti diciendo que estás bien? Me levanté y caminé hacia la ventana. Las olas seguían rompiendo en la playa, indiferentes a mi pesadilla. Una gaviota pescaba cerca de las rocas. El mundo seguía girando mientras el mío se desmoronaba. Hay algo más, dijo Gregorio detrás de mí. No quería decírtelo, pero creo que necesitas saberlo. Me di vuelta. Su expresión era grave. Hace como un mes, estaba en el banco haciendo un depósito. Vi a Esteban salir de la oficina del gerente. Parecía molesto. Yo estaba esperando en la fila y escuché sin querer cuando el gerente lo alcanzó en la puerta. El gerente le dijo: «Lo siento, señor Díaz, pero como le expliqué, sin el consentimiento de su padre o una orden judicial, no puedo darle acceso a esa información». Esteban le respondió algo que no alcancé a oír, pero sonaba amenazante. Estaba tratando de averiguar sobre mis cuentas. Eso parece. Y cuando el banco se negó, necesitaba otro plan. Gregorio se puso de pie y caminó hacia mí. Javier, esto es serio. No estamos hablando de un hijo desconsiderado. Estamos hablando de alguien que está preparando el terreno para robarte legalmente. Nos quedamos ahí parados, dos viejos trabajadores mirando el mar, procesando una traición que ninguno de los dos había visto venir. Yo porque no quería ver. Él porque no podía imaginar que alguien fuera capaz de hacerle eso a su propio padre. ¿Qué hago?, pregunté finalmente. Gregorio se tomó su tiempo para responder. Primero, necesitas protegerte. Documentar que estás bien. Segundo, necesitas pruebas de lo que él está haciendo. Y tercero. Se detuvo. ¿Tercero qué? Tercero, necesitas decidir qué tan lejos estás dispuesto a llegar. Porque si confrontas a tu hijo con esto, no hay vuelta atrás. La familia se rompe para siempre. Y sé que, a pesar de todo lo que te ha hecho, sigue siendo tu hijo. Tenía razón. Una parte de mí todavía quería creer que había un malentendido, que Esteban tenía sus razones, que de alguna manera esto podía resolverse con una conversación. Pero esa parte se hacía más pequeña cada minuto. Me quedaré unos días, dijo Gregorio. Si me aceptas como huésped, puedo dormir en el sofá. Creo que necesitas a alguien aquí, alguien que pueda testificar que estás perfectamente lúcido. No puedo pedirte eso. No estás pidiendo. Te estoy ofreciendo. ¿O ya te olvidaste de aquella vez que te quedaste 3 semanas en mi casa cuando tu esposa estaba en el hospital? ¿O cuando me prestaste $5,000 para salvar el bar sin pedirme ni un papel firmado? Puso su mano en mi hombro. Los hermanos se cuidan entre sí, Javier. Y tú eres más mi hermano que muchos que comparten mi sangre. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. No estaba solo. Eso ya era algo. Está bien, dije. Quédate. Y ayúdame a descubrir qué más está tramando. Gregorio sonrió, esa sonrisa torcida que siempre tenía antes de meterse en problemas. Ahora sí, el Javier que conozco está despertando. Fue hacia la bolsa que había traído. Porque no solo traje cerveza. Sacó un sobremanila grueso y me lo entregó. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había papeles. Muchos papeles. Los primeros papeles que saqué del sobre eran copias de documentos legales. Reconocí el formato inmediatamente, aunque no entendía todos los términos. Gregorio se sentó a mi lado y empezó a explicar. Después de que vi a Esteban en el banco, empecé a hacer preguntas. Tengo un sobrino que trabaja en una notaría del centro. Le pedí que investigara discretamente si tu nombre había aparecido en algún trámite reciente. Señaló el primer documento. Esto es de hace 3 meses. Tu hijo intentó registrar una petición de tutoría anticipada. Básicamente, es un documento donde se solicita que, en caso de que una persona sea declarada incapaz, alguien específico tome control de sus bienes. Y eso es legal. Es legal si la persona está de acuerdo y lo firma, o si un juez determina que es necesario. Gregorio pasó a la siguiente página.
La petición fue rechazada porque no tenía tu firma ni una orden médica que justificara la incapacidad. Pero lo intentó. Ese es el primer indicio. Sentí náuseas. Mi propio hijo había intentado tomar control de mi vida mientras yo todavía estaba perfectamente capaz de manejarla. Hay más, continuó Gregorio. Estos son extractos de registros públicos. Tu hijo ha estado buscando información sobre el valor de esta casa. Solicitó avalúos comerciales, revisó el catastro, incluso preguntó sobre zonificación y posibilidades de reventa. ¿Cómo conseguiste todo esto? No es difícil cuando conoces a la gente correcta. Los registros públicos son públicos. Y la gente habla, Javier. Habla mucho. Sacó otro conjunto de papeles. Pero esto es lo que me preocupa más. Era una copia de una póliza de seguro de vida. Mi póliza de seguro de vida. La que había sacado hace 15 años cuando todavía trabajaba, una póliza pequeña de $25,000 para cubrir gastos funerarios y dejarle algo a Esteban. Pero había algo escrito en rojo en la copia. Hace 6 meses, explicó Gregorio, tu hijo llamó a la aseguradora preguntando sobre el proceso de reclamación. Preguntó específicamente cuánto tiempo tomaba procesar un pago después de un fallecimiento, qué documentos se necesitaban, si había alguna forma de agilizar el proceso. Las palabras se enredaban en mi cabeza. ¿Me estás diciendo que mi hijo estaba preguntando sobre mi muerte como si fuera una transacción comercial? Estoy diciendo que tu hijo está planeando tu muerte financiera. Y tal vez esperando tu muerte real. Gregorio me miró directo a los ojos. Javier, tengo que preguntarte algo importante. ¿Has tenido algún problema de salud últimamente? ¿Algo que no puedas explicar? Pensé en ello. He tenido algunos mareos. Problemas para dormir. Pero lo atribuí a la edad, al estrés de la mudanza. ¿Cuándo empezaron? Hace unos 3 meses, tal vez 4. Gregorio asintió lentamente, como si eso confirmara algo. Y durante ese tiempo, Esteban o Manuela te trajeron comida, bebidas, medicamentos. El recuerdo llegó claro. Manuela me trajo un frasco de vitaminas. Dijo que me ayudarían con la energía. Las tomé durante unas semanas, pero me hacían sentir peor, así que las dejé. Todavía las tienes. Deben estar en el baño de la casa vieja. No las traje porque pensé que estaban vencidas o algo así. Necesitamos recuperarlas. Y necesitas hacerte unos análisis de sangre completos. La voz de Gregorio era seria. Javier, no quiero alarmarte, pero he visto casos donde familias desesperadas por dinero empiezan a acelerar las cosas. No quería creerlo. No podía creerlo. Estás diciendo que mi hijo intentaría envenenarme. Estoy diciendo que tu hijo está actuando como alguien que necesita dinero desesperadamente y ve tu muerte como una solución. Y cuando alguien piensa así, es capaz de cualquier cosa. Gregorio sacó su teléfono. Tengo un amigo doctor. Le confío mi vida. Puedo hacer que venga aquí mismo, te revise, tome muestras. Todo discreto. Sin registros que Esteban pueda rastrear. Asentí, incapaz de hablar. Todo esto era demasiado. Hace una semana yo era un hombre feliz estrenando su casa de playa. Ahora estaba considerando la posibilidad de que mi propio hijo quisiera verme muerto. Gregorio hizo la llamada. Habló en voz baja, explicando la situación. Cuando colgó, me dijo, viene mañana temprano. Mientras tanto, no comas ni bebas nada que venga de tu hijo. Nada. Pasé el resto del día revisando los documentos que Gregorio había traído. Había más de lo que inicialmente pensé. Estados de cuenta que mostraban que Esteban había estado investigando mis finanzas. Correos impresos de conversaciones con abogados sobre tutelas y herencias. Incluso había una consulta sobre asilos psiquiátricos privados y sus costos. ¿Cómo conseguiste todo esto?, pregunté mientras leía un email particularmente perturbador donde Esteban preguntaba sobre el proceso para internar a alguien en contra de su voluntad. Tengo mis fuentes, dijo Gregorio vagamente. Lo importante no es cómo lo conseguí. Es qué vamos a hacer con esto. Llegó la noche y pedimos comida china de un restaurante local. Comimos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Gregorio se instaló en el cuarto de huéspedes, esa habitación que yo había preparado esperando a una familia que nunca vendría. Antes de irme a dormir, me senté en la terraza con una taza de té. El mar estaba tranquilo, casi sin olas. Las estrellas brillaban con una claridad que nunca veías en la ciudad. Y yo,
Javier Díaz, 70 años, albañil retirado, estaba planeando cómo defenderme de mi propio hijo. A la mañana siguiente, el doctor llegó temprano. Se llamaba Gaspar, un hombre de unos 50 años con cara amable y manos seguras. Trajo un maletín médico completo. Me revisó durante casi 2 horas. Presión arterial, reflejos, memoria, razonamiento lógico. Me sacó sangre para análisis completos. Me hizo caminar en línea recta, recordar secuencias de números, resolver problemas matemáticos simples. Señor Díaz, dijo cuando terminó, no encuentro absolutamente nada que indique deterioro cognitivo. Su presión está un poco alta, probablemente por estrés, pero eso es normal para su edad y situación. Su memoria es excelente. Sus reflejos son buenos. Mentalmente está tan lúcido como yo. Hizo una pausa. Los análisis de sangre tardarán unos días, pero le estaré buscando específicamente toxinas, metales pesados, cualquier cosa que pueda explicar los mareos que mencionó. ¿Y si encuentra algo? Si encuentro algo, tendremos pruebas de un delito. Y entonces esto se convierte en un asunto policial. Me miró con seriedad. Señor Díaz, ¿está preparado para eso? ¿Para potencialmente ver a su hijo enfrentar cargos criminales? No tenía una respuesta. Gaspar debió ver la duda en mi rostro porque añadió, no tiene que decidir ahora. Primero veamos qué muestran los análisis. Pero quiero que sepa que si hay evidencia de envenenamiento, tengo la obligación legal de reportarlo. Cuando Gaspar se fue, Gregorio y yo nos quedamos sentados en la sala. Él había estado presente durante todo el examen, tomando notas, asegurándose de que todo quedara documentado. Necesitamos más, dije finalmente. Esto no es suficiente. Necesito saber exactamente qué está planeando, cuánto tiempo lleva haciéndolo, quién más está involucrado. Estoy de acuerdo. Pero ¿cómo lo averiguamos sin que se den cuenta? Pensé en ello. Luego tuve una idea. Manuela. Ella siempre ha sido el eslabón débil. Esteban es calculador, frío. Pero ella es emocional, impulsiva. Si alguien va a cometer un error, será ella. ¿Qué propones? Voy a darles exactamente lo que quieren. Voy a parecer débil, confundido, asustado. Voy a llamar a Esteban y pedirle ayuda. Voy a decirle que me siento solo, que tal vez tenía razón, que necesito a mi familia. Miré a Gregorio. Y tú vas a grabar cada conversación, cada visita, cada palabra que digan. Gregorio me miró con una mezcla de preocupación y admiración. Es arriesgado, Javier. Si sospechan algo, podrían acelerar lo que sea que tengan planeado. Lo sé, pero es la única manera de conseguir pruebas reales. Necesito que se confíen, que piensen que ganaron. Me levanté y empecé a caminar por la sala, sintiendo como el plan tomaba forma en mi mente. Voy a llamarlo hoy. Le voy a decir que he estado pensando en lo que me dijo, que tiene razón, que fui egoísta comprando esta casa sin consultarlos. Voy a sonar cansado, derrotado. ¿Y yo? Tú te escondes. Ni Esteban ni Manuela pueden saber que estás aquí. Instalamos cámaras discretas, grabadoras. Documentamos todo. Sentí una determinación fría asentarse en mi pecho. Van a venir pensando que encontrarán a un viejo quebrado, listo para firmar lo que sea. Pero lo que van a encontrar es su propia trampa. Pasamos el resto de la mañana preparando todo. Gregorio tenía contactos para este tipo de cosas, gente que había ayudado en casos de custodia complicados y disputas laborales. Para la tarde, teníamos 3 cámaras pequeñas instaladas en la sala, la cocina y el estudio. Eran tan discretas que ni yo mismo las veía si no sabía dónde buscar. También instalamos una grabadora de audio en mi teléfono que registraría automáticamente cualquier llamada. Todo listo, dijo Gregorio, revisando su propia grabadora que llevaría escondida en el cuarto de huéspedes. Puedo escuchar todo desde ahí. Si las cosas se ponen feas, intervengo. Asentí. Me senté en el sofá y saqué mi teléfono. Mi dedo se quedó flotando sobre el nombre de Esteban en mis contactos. Esto era real. Una vez que hiciera esta llamada, no habría vuelta atrás. Estaría declarándole guerra a mi propio hijo, aunque él no lo supiera todavía. Presioné el botón de llamada. Sonó 4 veces. Casi cuelgo, pensando que tal vez esto era una locura. Entonces Esteban contestó. «Papá, pasó algo». Su voz sonaba cautelosa, sorprendida. Probablemente no esperaba mi llamada después de cómo había terminado nuestra última conversación. «Esteban, yo.
Dejé que mi voz temblara un poco. No fue difícil. Parte de mí realmente estaba temblando. He estado pensando. Sobre lo que dijiste. Sobre la casa. Sobre todo. Silencio del otro lado. Podía imaginarlo intercambiando miradas con Manuela, calculando. Sí. Tal vez tenías razón. Tal vez fui egoísta. No debí comprar esto sin hablar con ustedes primero. Hice una pausa, como si me costara continuar. Me siento muy solo aquí, hijo. La casa es grande. El silencio es muy pesado. Y he estado teniendo esos mareos otra vez. Me asusta estar solo. Hubo un cambio en su voz. Se volvió más suave, casi cariñosa. Era aterradora la rapidez con la que podía cambiar de máscara. Papá, no tienes que estar solo. De eso queríamos hablar. De cómo podemos ayudarte. De verdad. Puse toda la esperanza patética que pude en esas dos palabras. Claro que sí. Eres mi padre. Manuela y yo hemos estado muy preocupados. De hecho, habíamos pensado ir a verte este fin de semana. Tal vez el sábado, podríamos pasar el día juntos, hablar de las cosas con calma. Me gustaría eso. Dejé escapar un suspiro tembloroso. Me gustaría mucho. Perfecto. Vamos el sábado como a las 11 de la mañana. Y papá, sobre lo que te pedí la otra vez, sobre pedir perdón, olvídalo. No es importante. Lo importante es que estemos juntos, como familia. Claro que lo olvidaba. Ahora que pensaba que me tenía donde quería, podía permitirse ser generoso. Gracias, hijo. Los espero el sábado entonces. Nos vemos, papá. Y no te preocupes por nada. Vamos a arreglar todo. Te lo prometo. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de náusea y rabia. La facilidad con la que mentía. La suavidad con la que manipulaba. ¿Cuánto tiempo había sido así? ¿Siempre? ¿O yo simplemente nunca había querido verlo? Gregorio salió del cuarto de huéspedes. Lo grabé todo. Su tono cambió completamente cuando pensó que te tenía controlado. Clásico manipulador. Vienen el sábado. Tenemos 4 días para preparar todo. Los siguientes días los pasamos planificando cada detalle. Gregorio se quedaría escondido en el cuarto de huéspedes, con la puerta ligeramente entreabierta para poder escuchar. Yo actuaría como un hombre derrotado, confundido, tal vez un poco olvidadizo. Dejaría documentos importantes descuidadamente sobre mi escritorio, como si ya no tuviera la capacidad de mantener orden. Prepararía café y olvidaría servirlo. Repetiría alguna pregunta. Pequeños detalles que alimentarían la narrativa que Esteban estaba construyendo. El miércoles, Gaspar llamó con los resultados de los análisis de sangre. Su voz era grave. Javier, encontramos algo. Niveles elevados de benzodiazepinas en tu sangre. Son sedantes. En las cantidades que encontramos, explicarían perfectamente los mareos, la confusión, los problemas de memoria. Sentí que me faltaba el aire. De las vitaminas. Probablemente. Todavía las tienes. Están en mi casa vieja. Puedo ir a buscarlas. Hazlo. Y no las toques con las manos desnudas. Usa guantes. Las necesito para analizarlas. Una pausa. Javier, esto es suficiente para una investigación criminal. Estamos hablando de intento de incapacitación, posiblemente con intención de fraude o algo peor. Espera hasta después del sábado. Necesito que vengan, que se confíen, que digan lo que realmente piensan. Una vez que tenga eso grabado, puedes hacer lo que tengas que hacer. Gaspar no estaba feliz, pero aceptó. Sábado por la noche, reviso todas las grabaciones contigo. Y el domingo, si hay suficiente evidencia, vamos con la policía. Trato. El jueves fui a mi casa vieja. Estaba vacía, polvorienta, llena de recuerdos que ahora dolían más que antes. Encontré el frasco de vitaminas en el botiquín del baño, exactamente donde lo había dejado. Con guantes de cocina, lo metí en una bolsa plástica y lo llevé de vuelta a la casa de la playa. Gaspar pasó ese mismo día a recogerlo. El viernes practiqué mi actuación. Gregorio me ayudaba, interpretando a Esteban, haciéndome preguntas capciosas, viendo cómo respondía. Tienes que ser creíble, me decía. No demasiado obvio, pero sí suficientemente confundido como para que piensen que estás perdiendo la cabeza. ¿Y si no puedo hacerlo? Sí me delato.
Entonces improvisamos. Pero conozco tu fuerza, Javier. Has soportado cosas peores que esta. Me puso la mano en el hombro. Mañana no es el hijo que criaste el que va a venir. Es un extraño que lleva su cara. Recuerda eso. Te será más fácil. Tenía razón. El Esteban que yo había criado, el niño que se reía cuando lo llevaba al parque, el muchacho que me abrazaba cuando tenía pesadillas, ese Esteban había muerto hace mucho tiempo. O tal vez nunca existió. Tal vez siempre fue una actuación y yo estaba tan desesperado por ser un buen padre que no me di cuenta. La noche del viernes no dormí. Me quedé despierto en la terraza, mirando las estrellas, preparándome mentalmente para lo que vendría. Pensé en mi esposa, en lo decepcionada que estaría si supiera en lo que se había convertido su hijo. Pensé en todos los sacrificios que hicimos, todas las noches trabajando doble turno para pagarle una buena escuela, para que tuviera oportunidades que nosotros nunca tuvimos. ¿Y para qué? ¿Para criar a alguien capaz de envenenar a su propio padre por dinero? Pero también pensé en Lázaro, mi nieto, inocente en todo esto. Si exponía a Esteban, ¿qué le pasaría a ese niño? ¿Crecería sabiendo que su padre intentó matar a su abuelo? ¿Valía la pena destruir su infancia por mi necesidad de justicia? Gregorio me encontró ahí a las 3 de la mañana. Se sentó a mi lado sin decir nada por un largo rato. Finalmente habló. Si estás pensando en echarte atrás, lo entenderé. Nadie te juzgaría por proteger a tu nieto de esta verdad. No estoy pensando en echarme atrás, dije, aunque no estaba completamente seguro. Estoy pensando en qué clase de mundo le dejo a Lázaro. ¿Uno donde puede salirse con la suya quien tenga el poder? ¿O uno donde incluso tu propio hijo enfrenta consecuencias por sus acciones? No hay respuesta fácil para eso, hermano. Lo sé, pero sí sé que si no hago nada, si dejo que Esteban gane, estoy enseñándole a Lázaro que está bien traicionar a la familia por dinero, que está bien mentir, manipular, envenenar. Y no puedo hacer eso. No puedo. El amanecer llegó lentamente, pintando el cielo de naranjas y rosas. Era hermoso, casi cruel en su indiferencia a mi dolor. El sábado había llegado. En unas horas, mi hijo vendría a mi casa esperando encontrar a un viejo confundido y vulnerable. Lo que encontraría sería muy diferente. A las 10:30 de la mañana, todo estaba listo. Las cámaras grabando, las grabadoras de audio encendidas, Gregorio escondido en el cuarto de huéspedes con su propio equipo de grabación. Yo estaba sentado en el sofá, vestido con ropa un poco arrugada, el cabello sin peinar como lo haría alguien que ya no tiene la energía para cuidar su apariencia. Había dejado documentos esparcidos en la mesa del centro, incluyendo mi escritura de la casa y unos estados de cuenta bancarios. Carnada perfecta. A las 11 en punto escuché el motor de la camioneta. Mi corazón empezó a latir más rápido. Respiré profundo. Podía hacer esto. Tenía que hacerlo. Toqué el timbre. Me levanté despacio, como si me costara, y fui a abrir. Esteban estaba ahí con su sonrisa más amplia, la que reservaba para cuando necesitaba algo. Manuela venía detrás, cargando una canasta cubierta con una tela. Papá, dijo Esteban, abrazándome con una calidez que no había mostrado en años. Te ves cansado. ¿Has estado durmiendo bien? No mucho, admití, dejando que mi voz sonara débil. Las noches son muy largas aquí. Lo imaginé. Entraron y Manuela dejó la canasta en la mesa de la cocina. Te trajimos comida casera. Pensamos que tal vez no has estado comiendo bien. Miré la canasta con desconfianza que no tuve que fingir. Después de lo que Gaspar había encontrado, no iba a tocar nada que ellos trajeran. ¡Qué considerados! Gracias. Nos sentamos en la sala. Esteban miró alrededor con esa expresión evaluadora que ahora reconocía. Estaba calculando, midiendo, planeando. Sus ojos se detuvieron en los documentos sobre la mesa. Papá, ¿dejaste tus papeles importantes aquí en la sala? Su tono era de preocupación, pero había algo más debajo. Satisfacción, tal vez. Ah, sí. Miré los documentos como si apenas los recordara. Estaba revisando unas cosas anoche y, bueno, supongo que olvidé guardarlos. Intercambiaron una mirada. Rápida, pero la vi. Esteban se inclinó hacia adelante. Papá, tenemos que hablar sobre eso. Sobre cómo estás manejando tus cosas. Manuela y yo estamos preocupados. ¿Preocupados por qué? Manuela tomó la palabra, con esa voz melosa que usaba cuando quería parecer maternal. Javier,
es que has estado solo mucho tiempo. Y a veces, a nuestra edad, necesitamos ayuda con ciertas cosas. No es nada de que avergonzarse. No tengo tu edad, Manuela. Tengo 70 años. Dejé que sonara un poco defensivo, un poco confundido. Exacto, papá. 70 años. Y viviendo solo en una casa grande, manejando dinero, tomando decisiones importantes. Esteban se movió al borde del sofá. Por eso queríamos hablar contigo. Tenemos una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Esteban sacó unos papeles de su mochila. Los reconocí inmediatamente por las copias que Gregorio me había mostrado. Era una solicitud de poder notarial amplio. Esto es solo por precaución, papá. Es un documento que me da permiso para ayudarte con tus finanzas, con decisiones médicas, con cosas legales. Pero solo si tú no puedes hacerlo. Es por tu protección. No entiendo. Yo puedo manejar mis cosas. Lo sabemos, papá. La voz de Manuela era pura condescendencia. Pero, ¿y si tienes una emergencia? ¿Y si algo te pasa y no hay nadie que pueda acceder a tus cuentas para pagar tus cuentas del hospital? Esto es solo para darnos tranquilidad a todos. Tomé los papeles y los miré, entrecerrando los ojos como si me costara leer. En realidad, estaba leyendo cada palabra con perfecta claridad. No era solo un poder notarial. Era un documento que le daba a Esteban control total sobre mi vida. Mis cuentas bancarias, mis propiedades, mis decisiones médicas. Todo. Y estaba redactado de tal manera que, una vez firmado, sería casi imposible de revocar sin una batalla legal costosa. No sé, dije lentamente. Esto parece muy definitivo. Esteban se tensó ligeramente. No es definitivo, papá. Es preventivo. Mira, te voy a ser honesto. Se inclinó más cerca, y pude ver la máscara empezando a caer. He escuchado cosas. Gente que te ha visto por el pueblo, diciendo que te ves confundido. Braulio me dijo que el otro día fuiste a su ferretería y preguntaste por cosas que ya habías comprado. Gregorio, tu supuesto amigo, ha estado contando que a veces no recuerdas conversaciones que tuvieron. Mentiras. Todo mentiras. Pero eran mentiras que había sembrado cuidadosamente. Gregorio dijo eso. Dejé que mi voz sonara herida, traicionada. Lo siento, papá. Sé que duele. Pero por eso necesitamos actuar ahora, antes de que las cosas empeoren. Esteban puso un bolígrafo sobre los papeles. Firma esto hoy. Así Manuela y yo podemos asegurarnos de que estés bien cuidado. Que nadie se aproveche de ti. La ironía era tan espesa que casi podía tocarla. El único que estaba tratando de aprovecharse de mí estaba sentado frente a mí, con la cara de mi hijo, pidiéndome que le entregara mi vida. ¿Y si no quiero firmar? El silencio que siguió fue tenso. Esteban se echó hacia atrás, su expresión endureciéndose. ¿Por qué no querrías, papá? ¿Tienes algo que esconder? No escondo nada. Solo que no me siento cómodo dándole el control de mi vida a alguien más. Ni siquiera a ti. Manuela soltó una risa corta, amarga. Ya no había dulzura en su voz. ¿Ves, Esteban? Te dije que esto iba a pasar. Tu padre es demasiado terco para su propio bien. Papá. La voz de Esteban había perdido toda calidez. Ahora era fría, calculadora. Voy a ser muy claro contigo. Esto no es una solicitud. Es una necesidad. Ya hablé con un abogado. Ya tengo declaraciones de gente que te ha visto comportarte de manera extraña. Ya tengo evidencia de que no estás capacitado para manejar tus propios asuntos. ¿Qué evidencia? Los mareos que mencionaste, los olvidos, el hecho de que compraste esta casa en un impulso sin planificación real. Se puso de pie, caminando hacia la ventana. Papá, esto puede ir por las buenas o por las malas. Si firmas hoy, mantenemos esto en familia. Si no firmas, tendré que ir a un juez y solicitar una tutela forzada. Y créeme, con la evidencia que tengo, la voy a conseguir. ¿Me estás amenazando? Te estoy protegiendo. De ti mismo. Se dio vuelta, y por primera vez vi realmente quién era mi hijo. No había amor en esos ojos. No había preocupación. Solo ambición fría y calculadora. Eres un viejo terco que está tirando el dinero de la familia en caprichos. Ese dinero debería estar asegurando el futuro de Lázaro, pagando su educación. En cambio, lo gastaste en esta casa ridícula que ni siquiera necesitas.
Es mi dinero. Lo gané yo. Manuela se rió. ¿Lo ganaste? Por favor, Javier. Ganaste un salario de albañil durante 50 años. Esa herencia de tu padre es lo único que te sacó de la pobreza. Y eso era dinero familiar, no solo tuyo. Mi padre me lo dejó a mí, en su testamento, legal y claramente. Tu padre estaba senil cuando hizo ese testamento, escupió Esteban. Debió haber dejado ese terreno para que se dividiera entre toda la familia. Pero tú lo convenciste, lo manipulaste. La acusación era tan absurda, tan completamente invertida, que casi me río. Mi padre había estado perfectamente lúcido hasta el día de su muerte. El testamento había sido hecho 5 años antes de fallecer, verificado por 3 testigos y un notario. Pero Esteban estaba reescribiendo la historia para justificar lo que estaba haciendo. No voy a firmar, dije con más firmeza. Esteban se acercó, parándose sobre mí. Era una postura intimidante, agresiva. Entonces nos vemos en la corte, papá. Y cuando el juez vea que vives solo, que tus amigos dicen que estás perdiendo la memoria, que tu propia familia tiene que rogarte que aceptes ayuda, te van a declarar incompetente. Y entonces no solo voy a controlar tu dinero, voy a decidir dónde vives. Y créeme, no va a ser en esta casa. Me quedé sentado, mirándolo. Este era el momento que había estado esperando. Esteban acababa de confesar sus intenciones delante de las cámaras, delante de las grabadoras. Había revelado su plan completo. Ahora venía mi turno. Me puse de pie lentamente, pero no con la debilidad que había estado fingiendo. Me enderecé completamente, mirándolo directamente a los ojos. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo la confusión reemplazaba a la arrogancia. Papá. Siéntate, Esteban. Mi voz no temblaba. Era firme, clara. La voz de un hombre que había trabajado 50 años dando órdenes en obras de construcción. Tú también, Manuela, porque ahora vamos a tener la conversación real. Esteban parpadeó, desconcertado. ¿De qué estás hablando? Hablo de que no estoy confundido. No estoy perdiendo la memoria. No tengo Alzheimer ni demencia ni nada de lo que has estado diciéndole a la gente. Caminé hacia mi escritorio y saqué una carpeta gruesa. Y hablo de que cada mentira que has dicho, cada movimiento que has hecho en los últimos meses, está documentado aquí. El color desapareció del rostro de Manuela. Esteban se quedó paralizado. ¿Pensaste que era estúpido? Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Esta es una copia de tu intento de registrar una tutoría anticipada hace 3 meses. Sin mi consentimiento. Sin mi firma. Lo dejé caer sobre la mesa. Saqué el siguiente. Estas son copias de tus consultas al banco, tratando de acceder a información de mis cuentas sin autorización. Otro documento sobre la mesa. Esta es la transcripción de tu conversación en el grupo de WhatsApp del sindicato, donde dijiste que tengo Alzheimer. Mentira. Esteban encontró su voz. ¿Cómo conseguiste todo eso? Tengo amigos, hijo. Amigos de verdad. No como los que tú compraste con tus mentiras. Saqué más papeles. Aquí está tu consulta sobre asilos psiquiátricos. Aquí está tu llamada a la compañía de seguros preguntando sobre mi póliza de vida. Y esto. Saqué el informe médico de Gaspar. Esto es un examen médico completo, realizado hace 3 días, que certifica que estoy perfectamente lúcido, sin ningún tipo de deterioro cognitivo. Esto es ridículo, dijo Manuela, pero su voz sonaba histérica. Estás inventando cosas. Estás paranoico. ¿Paranoico? Saqué el último documento, el más importante, el análisis toxicológico. Este es un análisis de sangre que muestra niveles elevados de benzodiazepinas en mi sistema. Sedantes. ¿Recuerdas las vitaminas que me trajiste, Manuela? Las mandé a analizar. Estaban llenas de medicamentos para dormirme, para confundirme, para hacer que pareciera que realmente estaba perdiendo la cabeza. Manuela se puso de pie de un salto. Eso es una mentira. Nunca haría algo así. Siéntate. Mi voz cortó el aire como un látigo. Ella se sentó, temblando. Todavía no terminé. Caminé hacia la televisión y encendí la laptop que había conectado. ¿Ven estas cámaras? Señalé hacia la esquina de la sala, donde una de las cámaras discretas estaba grabando. Esta conversación completa está siendo grabada. En video y audio. Cada amenaza, cada confesión,
cada palabra. Esteban se puso pálido. No puedes hacer eso. Es ilegal grabar sin consentimiento. En esta provincia no lo es, hijo. Investigué. En mi propia casa, puedo grabar lo que quiera. Reproduje los últimos 5 minutos de la conversación. Su voz sonó clara por los parlantes. Entonces nos vemos en la corte, papá. Y cuando el juez vea que vives solo, que tus amigos dicen que estás perdiendo la memoria, que tu propia familia tiene que rogarte que aceptes ayuda, te van a declarar incompetente. Detuve la grabación. El silencio era absoluto. Ahí está mi hijo, dije con amargura. Amenazando a su padre, planeando robarle todo, intentando encerrarlo en un asilo para quedarse con su dinero. Todo grabado, todo documentado. En ese momento, la puerta del cuarto de huéspedes se abrió. Gregorio salió, con su propia grabadora en la mano. Esteban y Manuela se giraron como si hubieran visto un fantasma. Gregorio, susurró Esteban. Hola, Esteban. Lamento informarte que todas esas historias que contaste sobre Javier olvidando conversaciones conmigo eran mentiras. Yo nunca dije nada de eso. De hecho, tengo grabaciones de ti pidiéndome que dijera esas cosas. ¿Las quieres escuchar? Manuela empezó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de alguien que acababa de darse cuenta de que perdió. Esteban se puso de pie, su rostro transformándose en algo feo, lleno de odio. Todo esto es tuyo culpa. Si hubieras compartido el dinero desde el principio, si no hubieras sido tan egoísta, nada de esto habría pasado. Mi culpa. Sentí la rabia que había estado conteniendo durante días finalmente desbordarse. ¿Es mi culpa que intentaras envenenarme? ¿Es mi culpa que me borraras de la familia? ¿Es mi culpa que le mintieras a tu propio hijo sobre su abuelo? Ese dinero era para nosotros, para Lázaro, para su futuro. Ese dinero era mío. Mi voz retumbó en la sala. Lo gané con estas manos, con este cuerpo que destrocé durante 50 años. Y tenía todo el derecho de usarlo para comprarme una casa donde pasar mis últimos años en paz. Paz. Esteban escupió la palabra. Mientras tu nieto necesita una mejor educación, mientras nosotros luchamos para pagar las cuentas, tú estás aquí en tu casita en la playa teniendo paz. Ustedes no luchan por pagar cuentas. Gregorio habló desde su esquina. Acabo de ver la camioneta que manejas. Vale más de $40,000. Tu casa está en el vecindario más caro de la ciudad. Manuela lleva ropa de diseñador. No están luchando. Están viviendo por encima de sus posibilidades y querían el dinero de tu padre para mantener ese estilo de vida. Era cierto. Ahora que lo veía claramente, todas las piezas encajaban. Esteban siempre había vivido tratando de impresionar a otros. La casa grande, los carros caros, las vacaciones que publicaba en redes sociales. Todo era fachada. Y cuando esa fachada empezó a quebrarse, cuando las deudas empezaron a acumularse, vio la herencia de su padre como la solución. ¿Cuánto debes, Esteban?, pregunté. ¿Cuánto realmente? No respondió. Manuela sí. $120,000. Entre la hipoteca, los carros, las tarjetas de crédito. 120,000. Esteban le lanzó una mirada asesina. Cállate. ¿Para qué? Ya perdimos. Manuela me miró con algo que podría haber sido vergüenza si no estuviera mezclado con tanto resentimiento. Pensamos que podríamos pagar todo si lográbamos acceso a tu dinero. Vender esta casa, liquidar tus cuentas. Empezar de nuevo. Empezar de nuevo con mi dinero. Después de haberme drogado, aislado y difamado. No teníamos opción, dijo Esteban, pero su voz había perdido toda convicción. Los bancos nos están presionando. Íbamos a perder todo. Entonces consigues un segundo trabajo. Vendes el carro caro. Te mudas a una casa más pequeña. Haces lo que millones de personas hacen cuando tienen problemas de dinero. Me acerqué a él. Lo que no haces es intentar destruir a tu padre. Nos miramos durante un largo momento. Vi cuando algo se rompió en sus ojos. No era arrepentimiento. Era la realización de que lo había perdido todo. No solo el dinero que nunca iba a conseguir, sino también cualquier oportunidad de redención. Quiero que se vayan de mi casa, dije con calma. Y quiero que sepan que mañana por la mañana, todas estas grabaciones, todos estos documentos, van a estar en manos de la policía y de un abogado. Van a enfrentar cargos por intento de fraude, por difamación,
y posiblemente por intento de incapacitación ilegal. El análisis de las vitaminas envenenadas está siendo procesado por las autoridades en este momento. Manuela sollozó. ¿Qué va a pasar con Lázaro? ¿Pensaste en tu nieto? Todos los días pienso en mi nieto. Por eso estoy haciendo esto. Porque necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Que no puedes traicionar a tu familia y salirte con la tuya. Me dolió decirlo, pero era verdad. Y porque si los dejo ganar, le estaría enseñando que está bien ser un mentiroso y un ladrón si necesitas dinero. Esteban caminó hacia la puerta. Se detuvo y me miró una última vez. Nunca me quisiste de verdad. Siempre fuiste un viejo amargado que solo pensaba en sí mismo. Trabajé doble turno durante 15 años para que pudieras ir a una buena escuela. Vendí mi única camioneta para pagar tu primer semestre de universidad. Me quedé sin comer más veces de las que puedo contar para que tú y tu madre tuvieran comida en la mesa. Mi voz se quebró, pero no de debilidad. De dolor. Te quise con cada fibra de mi ser. Y tú me pagaste intentando matarme lentamente y robarme todo lo que me quedaba. Se fueron. Simplemente se dieron vuelta y se fueron. La puerta se cerró detrás de ellos y escuché el motor de la camioneta alejándose. Me quedé de pie en medio de la sala, rodeado de evidencia de la traición de mi hijo, sintiéndome completamente vacío. Había ganado. Tenía todas las pruebas que necesitaba. Esteban iba a enfrentar consecuencias reales. Pero no me sentía victorioso. Solo me sentía viejo, cansado y profundamente triste. Gregorio puso su mano en mi hombro. No dijo nada. No había nada que decir. El domingo por la mañana, tal como lo había prometido, fui con Gregorio y Gaspar a la estación de policía. Llevamos todas las grabaciones, todos los documentos, el análisis toxicológico de las vitaminas que confirmó la presencia de benzodiazepinas en cantidades peligrosas. El detective que nos atendió, un hombre de mediana edad llamado Lázaro, escuchó todo con expresión grave. Esto es suficiente para abrir una investigación formal, dijo después de revisar todo el material. Intento de fraude, difamación, y dependiendo de lo que determine el fiscal, posiblemente intento de homicidio por envenenamiento lento. Intento de homicidio. Las palabras se quedaron flotando en el aire. Mi propio hijo podría ir a prisión por intentar matarme. ¿Cuánto tiempo tomará el proceso?, pregunté. Semanas, tal vez meses. Pero con esta evidencia, señor Díaz, tiene un caso muy sólido. El detective hizo una pausa. ¿Está seguro de que quiere proceder? Una vez que esto avance, no hay vuelta atrás. Su hijo tendrá antecedentes penales. Podría perder su trabajo, su casa. Ya perdió todo eso por sus propias decisiones, dije. Yo solo estoy asegurándome de que enfrente las consecuencias. Durante las siguientes semanas, la vida se convirtió en un borrón de declaraciones, entrevistas con abogados y llamadas de investigadores. Esteban contrató a un abogado que intentó argumentar que todo había sido un malentendido, que las vitaminas estaban contaminadas accidentalmente, que las conversaciones grabadas habían sido sacadas de contexto. Pero la evidencia era demasiado clara, demasiado abundante. Lo que no esperaba era que la noticia se filtrara a la familia extendida. Primos, tíos, viejos amigos, todos empezaron a llamar. Algunos para expresar su apoyo. Otros para decirme que estaba exagerando, que la familia debería resolver estos asuntos en privado. Uno de mis primos llegó a decirme que estaba destruyendo a la familia por orgullo. La familia se destruyó sola, le respondí. Yo solo me estoy defendiendo. Pero hubo una llamada que sí me importó. Era de la escuela de Lázaro. La directora quería hablar conmigo sobre mi nieto. Fui al día siguiente, con el corazón pesado. Señor Díaz, dijo la directora, una mujer amable llamada Florinda, Lázaro ha estado actuando diferente en las últimas semanas. Más callado, más retraído. Sus maestros están preocupados. Lo sé, es mi culpa. No vine a culpar a nadie. Vine a decirle que Lázaro habla mucho de usted. Pregunta por qué no puede verlo. Su madre le dice que usted está enojado con la familia, pero el niño no entiende por qué. Sentí que algo se partía en mi pecho. Lázaro era la víctima inocente en todo esto. Un niño de 8 años atrapado en medio de un conflicto que no causó y no podía comprender. ¿Puedo verlo?, pregunté. Legalmente, mientras su hijo tenga custodia, él decide quién tiene acceso al niño. Pero... Florinda vaciló. Hablé con una trabajadora social.
Dadas las circunstancias del caso penal, y considerando que usted nunca ha sido una amenaza para el niño, podríamos organizar una visita supervisada. Si está interesado. Por supuesto que estoy interesado. Es mi nieto. 3 días después, me encontraba sentado en una sala pequeña de la Oficina de Servicios Sociales, esperando. La puerta se abrió y Lázaro entró, tímido, confundido. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron. «Abuelo». Corrió hacia mí y lo abracé con toda la fuerza que me quedaba. Era real. Era puro. Era lo único que importaba en medio de toda esta pesadilla. «Te extrañé, campeón», dije, con la voz quebrada. «Yo también te extrañé. Mamá dice que estás enojado con nosotros». Me arrodillé para estar a su altura. «No estoy enojado contigo, Lázaro. Nunca podría estar enojado contigo. Hay cosas de adultos pasando, cosas complicadas que no tienen nada que ver contigo. Pero me sigues queriendo. Con todo mi corazón. Siempre». Pasamos 1 hora juntos. Hablamos de la escuela, de sus amigos, de fútbol. Le conté sobre la casa en la playa, sobre las gaviotas y las olas. Le prometí que cuando todo esto terminara, vendría a visitarme y podríamos construir castillos de arena. Cuando se fue, me quedé sentado en esa sala vacía, llorando. No de tristeza, sino de claridad. Todo lo que había hecho, todo el dolor que había causado al exponer a Esteban, valía la pena si significaba que Lázaro crecería sabiendo que su abuelo lo amaba, que había verdad en el mundo, que las acciones tenían consecuencias. 2 meses después, el caso llegó a un acuerdo. Esteban aceptó declararse culpable de fraude e intento de difamación a cambio de una sentencia reducida. 3 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario, y una orden de restricción que le prohibía acercarse a mí o intentar acceder a mis bienes. También tuvo que pagar una compensación de $20,000 por daños. No fue a prisión, principalmente por consideración a Lázaro, pero perdió su trabajo cuando su empleador se enteró del caso. Tuvo que vender la casa grande y mudarse a un apartamento pequeño. La camioneta cara fue embargada por el banco. Su vida perfecta de redes sociales se derrumbó. No sentí satisfacción por eso. Solo un vacío profundo donde alguna vez hubo amor. Pero la vida continuó. Gregorio se quedó conmigo durante 3 meses, hasta que estuvo seguro de que yo estaba bien. Hicimos una rutina. Café en las mañanas mirando el mar, caminatas por la playa en las tardes, cervezas en la noche mientras veíamos el atardecer. Poco a poco, la casa que había comprado para la familia se convirtió en un hogar de una manera diferente. Otros amigos empezaron a visitar. Braulio venía los fines de semana con su esposa Nidia. Gaspar pasaba regularmente para chequeos médicos que se convertían en charlas largas sobre la vida. La casa se llenó de risas otra vez, pero eran risas honestas, de gente que me quería por quien era, no por lo que podían obtener de mí. Y Lázaro. Cada 2 semanas, con autorización de la corte, mi nieto venía a pasar el día conmigo. Esteban tenía que traerlo, pero no se le permitía entrar a mi propiedad. Se quedaba en el carro mientras Lázaro corría hacia mí. Nunca intercambiamos palabras, mi hijo y yo. Solo miradas vacías a través del parabrisas. En esas visitas, Lázaro y yo construíamos castillos de arena, volábamos cometas, pescábamos en las rocas. Le enseñé a trabajar con madera, pequeños proyectos simples. Le conté historias de su abuela, de cómo nos conocimos, de los sacrificios que hicimos por amor. Quería que conociera su historia real, no la versión distorsionada que Esteban podría contarle. Una tarde, 6 meses después de todo el drama, estaba sentado en la terraza con Gregorio cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Casi no contesté. «Señor Díaz». Era una voz de mujer, profesional. «Sí. Soy la trabajadora social asignada al caso de su familia. Llamo para informarle que Manuela ha solicitado el divorcio. Como parte del acuerdo de custodia, ella tendrá custodia primaria de Lázaro. Y ella quiere saber si usted estaría dispuesto a tener un rol más activo en la vida del niño». Mi corazón se detuvo. ¿Qué tan activo? Visitas regulares sin supervisión. Tal vez incluso fines de semana completos, si ambos están de acuerdo. Sí, dije sin pensarlo. Absolutamente sí. Resultó que Manuela había tenido su propia revelación. Había visto en lo que se había convertido su esposo y no quería que su hijo creciera con ese ejemplo. Estaba tratando de reconstruir su vida, y parte de eso significaba reconocer el daño que habían causado. No nos hicimos amigos, Manuela y yo.
Pero llegamos a un entendimiento. Ella aceptó que había estado mal. Yo acepté que, a pesar de todo, ella quería lo mejor para Lázaro. Y en ese terreno común, encontramos una manera de coexistir. En cuanto a Esteban, no he vuelto a hablar con él. Sé por terceros que está trabajando en construcción ahora, ironía de ironías. Ganando el tipo de salario que yo gané durante toda mi vida mientras él vivía cómodamente. Tal vez eso le enseñe algo. Tal vez no. Ya no es mi responsabilidad. Ahora, mientras escribo esto sentado en mi terraza, mirando el atardecer pintar el océano de dorado y púrpura, me doy cuenta de algo. Esta casa, que compré esperando llenarla con una familia que me había traicionado, se llenó de todas formas. Solo que con una familia diferente. Una familia elegida. Amigos que se convirtieron en hermanos. Un nieto que viene cada 2 fines de semana y llena el lugar de risas verdaderas. Vecinos que se detienen a tomar café. Viejos compañeros del sindicato que organizan asados aquí porque, dicen, tiene la mejor vista de toda la costa. No es la familia que imaginé, pero es la familia que merezco. La familia que me eligió a mí tanto como yo los elegí a ellos. ¿Valió la pena todo el dolor? ¿Todo el conflicto, la traición expuesta, la ruptura familiar? Sí, porque la alternativa era vivir una mentira. Era dejar que me borraran, que me controlaran, que me destruyeran lentamente. Y yo, Javier Díaz, albañil retirado de 70 años, decidí que merecía algo mejor. Merecía vivir mis últimos años con dignidad. Merecía estar rodeado de gente que me amara por quien soy, no por lo que poseo. Merecía paz. Y la encontré. No en el perdón fácil o en pretender que nada pasó. La encontré en la verdad. En la justicia. En establecer límites y defenderlos incluso cuando dolía. Porque al final del día, el amor verdadero no se trata de soportar el abuso. Se trata de respetarte a ti mismo lo suficiente como para alejarte de quienes te lastiman, y abrirle la puerta a quienes te valoran. Miro el mar y veo mi reflejo en el agua. Un hombre viejo, sí, cansado, tal vez, pero de pie, con la cabeza en alto, dueño de su vida y sus decisiones. Y eso, después de todo lo que pasé, es más valioso que cualquier herencia. Te pregunto ahora, mientras el sol se oculta en el horizonte, ¿alguna vez has sentido que tu propia familia intentó borrarte? ¿Qué te hicieron sentir invisible, innecesario, como un estorbo? ¿Te quedaste callado o encontraste tu voz? Porque tu historia también importa. Tu dolor también es válido. Y tu derecho a la dignidad no desaparece solo porque compartes sangre con quienes te lastiman. Espero que mi historia te dé el valor que necesitas. El valor de decir no. De establecer límites. De elegir la verdad sobre la comodidad. Porque al final, lo único que realmente te pertenece en esta vida es tu dignidad. Y nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a quitártela.